Queridos hermanos de la Iglesia Jehová Nisí en Bogotá, para mí es un placer desde casa saludarlos y poder estar con ustedes en esta mañana especial de sábado, en esta mañana especial de oración, en la que tenemos la seguridad de que Dios está con nosotros. Vamos a abrir la palabra, pero antes pongámonos en oración. Señor que estás en el cielo, en esta mañana queremos ponernos en tus manos y rogarte que nos ayudes en el estudio de tu palabra, que ella nos traiga gran esperanza, que ella ilumine nuestra vida y si hay temor en nosotros lo pueda alejar. En el nombre de Jesús, amén. Queridos hermanos, una de las cosas que por estos días más nos inquietan es el miedo, el temor. ¿Quién no tiene miedo del mañana? Quizá esa pregunta sobre ¿tienes miedo del mañana? Quizá en mayor o menor medida todos hemos tenido miedo del mañana. Nadie sabe lo que pasará mañana, los gobiernos, el país, nadie sabe. Nadie puede determinar qué vamos a hacer mañana, qué pasará con todo lo que, la situación actual que estamos viviendo. Pero Dios sí lo sabe. Y aunque Él lo sabe, nosotros no. Y el miedo, queridos hermanos, puede surgir del mismo hecho de no saber. Como seres humanos nos gusta tener la sartén por el mango, tener el futuro asegurado, tener una visión y saber lo que va a ocurrir. Pero cuando no lo sabemos, eso puede llegar a desestabilizarnos y entonces puede surgir el miedo. Lo desconocido nos da miedo. Una nueva experiencia nos da temor. No queremos ir a cierto lugar porque nunca lo hemos hecho y nos da temor. Nos da miedo invertir un dinero porque no conocemos quizá los resultados o porque nunca hemos experimentado ese negocio. Pero en esta mañana debemos reconocer que Jesús es la luz. Él dijo, yo soy la luz del mundo. Él es el que te guía, Él es el que te acompaña y me acompaña cada día. Esto no quiere decir, querido hermano, que no debemos hacer provisión para el futuro. Esto no quiere decir que no llegarán momentos difíciles y que tendremos que pasar por ellos. El mismo Jesús, el mismo Dios en el Salmo 23 dijo en el versículo 4, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. El Señor nunca nos dijo que no íbamos a pasar por momentos oscuros. Claro que lo dijo. Pero el Señor dijo, no te preocupes porque en esos momentos oscuros, cuando pases por el valle de sombra de muerte, yo estaré contigo. Así es, y el Señor conoce nuestro destino, conoce nuestro día a día y Él sí sabe lo que va a pasar y debemos estar confiados en Él. ¿Cuáles son las cosas que más nos preocupan, mis hermanos? Echemos un vistazo a San Mateo, el capítulo 6. En el capítulo 6, Jesús escribió acerca de la preocupación y acerca de la ansiedad, desde el versículo 25 en adelante. Él escribió acerca de eso. Pero, ¿qué cosas nos preocupan? Vamos a ver el versículo, Mateo capítulo 6, versículo 28 al 30, y veamos qué es lo que más nos inquieta. Y por el vestido, ¿por qué se angustian? Consideren los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero yo les digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se quema en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más por ustedes, hombres de poca fe? Cosas que nos preocupan, la ropa, la comida, la bebida. ¿Qué vamos a comer? ¿Qué vamos a beber? ¿Qué nos vamos a poner? Y por supuesto, allí está incluido en dónde vamos a vivir, ¿verdad? En el versículo 31 podemos mirar lo que el Señor nos dice también. Dice el versículo 31, no se angustien pues diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? El Señor resume allí tres cosas que nos preocupan y por las que trabajamos toda nuestra vida, por tener una vivienda asegurada, por tener comida, alimento, que incluye la bebida, lo que bebemos, lo que comemos, y también por tener ropa. Un futuro asegurado, eso nos da tranquilidad y nos da estabilidad. Pero, ¿qué cuando no tenemos el futuro asegurado? Cuando situaciones como la actual nos desestabilizan y no sabemos qué va a pasar con nosotros, con la economía del país o con mi propia economía. Bueno, en ese momento es cuando debemos recordar que Dios ha prometido cuidar de ti y de mí.
y lo va a hacer. No te preocupes. No quiere decir entonces que, como les decía hace un rato, que no debemos ser sabios y dejar que las cosas pasen porque sí, hay que tomar buenas decisiones, hay que hacer provisión, pero hay que poner todo en las manos de Dios y dejar que sea Dios el que ahora tome esas cosas que se salen de nuestras manos, que no podemos manejar, y el Señor hará lo que tiene que hacer. ¿Sabes una cosa, mi querido hermano? Dios no es indiferente a nuestras necesidades. Dios las conoce y por eso Él escribió San Mateo capítulo 6. Y vamos a ver el versículo 32. Por supuesto que Dios sí sabe lo que nosotros necesitamos, porque los gentiles o las personas del mundo se angustian por todas estas cosas. ¿Cuáles? Lo mismo que nosotros, comida, alimento, bebida, pero dice, ellos saben, se angustian por todas esas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas ellas. Por supuesto que Dios sabe que necesitamos comer, Dios sabe que necesitamos ir al médico, que necesitamos pagar los servicios públicos o el impuesto o cualquier otro compromiso. Dios conoce cuando tenemos hambre, cuando tenemos miedo, cuando tenemos sed, cuando no tenemos ropa. Y el Señor nos provee la solución. La solución es interesante y es inesperada en este mundo materialista. ¿Cuál es la solución? Alguien podría decir, trabaje, ahorre, invierta el dinero en finca raíz, inviértalo en CDTs o cualquier otro negocio prometedor. Ponga una fábrica de tapabocas o algo así. Pero ¿qué nos recomienda el Señor para que estemos tranquilos y para calmar nuestra ansiedad y para calmar nuestro temor con respecto a la seguridad del alimento, la bebida y la ropa? El versículo 33, el Señor entonces nos dice con claridad, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. El Señor está diciendo, busquen primero a Dios, conságrense al Señor, saquemos tiempo para Dios. El Señor provee la solución para la ansiedad que actualmente estamos viviendo. No es que el Señor esté diciendo que por ponerlo en primer lugar descuidemos las otras cosas, descuidemos lo que podemos hacer. No, el Señor está diciendo, mire, pónganme en primer lugar. Eso es lo que el Señor está diciendo. No que nos despreocupemos, sino que lo pongamos en primer lugar. Y todas las cosas que nos preocupan vendrán como añadidura a poner a Dios en primer lugar. Para el pensamiento actual es difícil pensar que ponemos a Dios en primer lugar y el resto ¿qué? El que no trabaja, pues no come. Pero el Señor dijo, si ustedes me ponen en primer lugar, yo voy a bendecir sus esfuerzos y lo demás vendrá por añadidura. Por supuesto que sí. Lo que ocurre es que nos hemos vuelto demasiado materialistas y ese materialismo nos quitó el tiempo de pasar con Dios, de meditar en su palabra, de meditar en la naturaleza y en las bellezas a través de las cuales Dios nos habla. Nos robó el tiempo de nuestra familia, de jugar y compartir con nuestros hijos. Vivimos para la tecnología, tenemos el tiempo para trabajar, tenemos el tiempo para estar ocupados con el estudio, pero no nos queda tiempo para nuestro Dios. Queridos, miren lo que dice el versículo 34. Mateo 6, 34. Dice, así que no os angustiéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propia preocupación. Basta a cada día su propio mal. ¿Qué nos está diciendo el Señor también para evitar la ansiedad? No se adelante a lo que no ha llegado. Viva un día a la vez. Saben que muchos traen preocupaciones del futuro, que no han llegado y que quizá nunca llegarán. Los psicólogos hablan bastante de esto. Muchas personas viven ansiosas porque están tomando prestado problemas del futuro o problemas de otra persona que no nos competen y que nosotros no podemos manejar. Esas angustias nos enferman, nos crean ansiedad, nos llevan a la depresión, queremos encerrarnos, no nos queremos arreglar, no queremos hablar con nadie y sobre todo afectan nuestra fe. El Señor está diciendo, mire, no se preocupe por mañana, cada día trae su propio afán. Vuelvo y hago énfasis, hay que planear,
hay que hacer provisión, pero no nos angustiemos por lo que no podemos manejar. Vivamos un día a la vez. No deje que las noticias y los comentarios que se hacen por las redes sociales le roben la paz y lo llenen de temor y nos llenen de temor a todos y yo sea parte de la cadena de temor y se la voy a pasar a otra persona. No dejemos que las noticias hagan eso en nosotros, el hablar con otras personas, no. Nosotros sabemos para dónde va el mundo. Nosotros sabemos que cuando el mundo diga paz y seguridad, vendrá destrucción repentina. Claro que lo sabemos, pero lo sabemos porque Dios nos lo dijo. Y Dios tiene las riendas de este mundo, lleva las cuerdas que dirigen este mundo. Así es que no tomemos ansiedades futuras prestadas. No dejemos que nada nos robe la paz. Hagamos lo que el Señor nos ha aconsejado. ¿Y quién más que Dios, que nos creó y que sabe qué es lo mejor para nosotros? No se preocupen por el día de mañana, porque el día de mañana trae su propio afán. Fortalezcamos hoy nuestra fe. Tomemos tiempo hoy para hablar con Dios. Tomemos tiempo hoy para desarrollar más nuestra fe, para conocer más al Señor a través del estudio de su palabra. Y cuando vengan las crisis futuras, entonces el conocimiento de la palabra del Señor nos fortalecerá para cuando vengan esas crisis más fuertes. Vamos entonces a resumir lo que hemos dicho hasta el momento para que podamos tenerlo en cuenta. En conclusión, nos preocupa suplir las necesidades básicas nuestras y de nuestra familia. Claro que sí, a todos nos preocupa. Dios no es indiferente a esas necesidades. Por supuesto, Él lo ha dicho. Pero número 3, el Señor nos pide que lo busquemos primero a Él, que le dediquemos tiempo a Él, a meditar, a estudiar, a fortalecer más nuestra fe y nos pide que vivamos un día a la vez. Yo quiero terminar en esta mañana con un llamado. El llamado es para que recordemos que el Señor está ahí, muy cerca de ti y muy cerca mío. Que el Señor está con su iglesia, que el Señor no nos ha abandonado y que Él cuidará de nosotros. Está tan preocupado por nosotros que mucho antes de que el mundo enfrentara crisis como estas, Él nos escribió cuál era la solución y era buscarlo a Él. En otro pasaje el Señor dijo, mi paz os dejo, la paz os doy, pero yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Queridos, cuando estamos con Cristo podemos decir como Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Aún la muerte, que es lo más terrible, tiene solución para Dios. Si morimos, morimos en Cristo, Él nos resucitará. Y si vivimos, el Señor nos dará la fuerza para enfrentar esta crisis. Deja el temor a un lado, entrega tus temores a Cristo, cuéntale lo que más te preocupa, aunque Él ya se adelantó a nosotros y nos dijo qué es lo que más le preocupa al ser humano. Y dile, Señor, dame paz, dame tranquilidad y ayúdame a vivir un día a la vez. Querido hermano, que Dios te bendiga y que podamos hoy ser fortalecidos en el Señor. Bendiciones para todos.